Muchas bendiciones en esta noche, amados hermanos. Es una noche donde vamos a indagar la Escritura nuevamente, ya que somos una iglesia que nos fascina indagar la Escritura. Y hemos tomado a bien, amados hermanos, hoy comenzar una serie de enseñanzas sobre lo que es el Antiguo Testamento. Amén. El Antiguo Testamento es muy importante, amados hermanos. Hay tres razones por las cuales es importante indagar el Antiguo Testamento. Amén. Uno es porque 75% de la Biblia, 75% está en el Antiguo Testamento. Tú no puedes conocer Biblia si tú no indagas los libros del Antiguo Testamento. Amén. Dos, el Nuevo Testamento menciona lo del Antiguo Testamento. Cristo mismo, amado hermano, narró y citó varias citas del Antiguo Testamento. Y es interesante que Cristo indagaba, amado hermano, las Escrituras. Recuérdate, Él no indagó el Nuevo Testamento porque Él estaba viviendo. Pero Él sí indagó el Antiguo Testamento, la ley. Amén. Y hay divisiones en el Antiguo Testamento, pero yo se lo voy a mencionar dentro de un ratito. Amén. Otra, ya les mencioné dos, ¿verdad? La tercera cosa por la cual es tan importante que nosotros estudiamos el Antiguo Testamento es que nos vamos a dar cuenta que Dios no cambia. Amén. Él no cambia. El Dios amoroso que nosotros vemos, amado hermano, en el Nuevo Testamento, en forma de Jesús, amén, es el mismo Dios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Un Dios de grande misericordia. Amén. Ahora, entendemos, si quieren hermano, pueden ponerla, si no lo encuentran, dobla la alfombrita para no tener que estar levantándose tanto. O ponga una puerta. Si quieren ponga esto, hermano. Ponga algo para detener la puerta. Sí, eso queda bien ahí. Muy bien, para el beneficio de los hermanos que están entrando, amén, estamos escudriñando el Antiguo Testamento, amén. Hay tres razones primordiales por las cuales nosotros estudiamos el Antiguo Testamento. Uno, 75% de la Biblia es el Antiguo Testamento, amén, 75%, bastante de la Biblia es el Antiguo Testamento. Dos, Cristo mismo en el Nuevo Testamento hizo mención de el Antiguo Testamento. Amén. Y si Cristo hizo mención es porque Él indagó. Alguien lo instruyó. Recuérdate que Él llegó y también como niño judío le instruyeron. ¿Qué era lo que le instruían? La ley. Amén. Tres, otra importante razón por la cual estudiamos el Antiguo Testamento es porque Dios no cambia. Dios, ¿qué dice según Hebreos 8:8? Si mi mente no me hace infiel, Dios es igual ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Amén. En el Nuevo Testamento vemos un Dios amoroso, también un Dios que va a ejecutar juicio, según el libro del Apocalipsis. Amén. En el Antiguo Testamento vemos también un Dios misericordioso y también un Dios que ejecutó juicio. Él no cambia. Amén. Esas son las tres razones por las cuales nosotros deberíamos indagar y estudiar el Antiguo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento está compuesto de 39 libros. Amén.
Y vamos a ver las 5 divisiones, porque hay 5 divisiones. Pero antes que se lo dé hoy, quiero que se den de cuenta que hay una palabra que yo quiero que ustedes sepan los significados. Amén. Antiguo, bueno, obviamente es de la antigüedad, de ser más viejito, que tienen más tiempo. Pero testamento tiene una palabra, o es una palabra que tiene un significado. ¿Alguien sabe lo que significa testamento? Maneneidita, ¿tú sabes lo que significa testamento, hija? ¿Qué es un testamento, según tus conocimientos? Es donde se escribe lo que quieren que suceda. Ok, va por un buen camino. Esta edición es lo que se escribe. Va por un buen camino. Amén. Mi hermana Sonia, para ti, ¿qué es un testamento? Porque tenemos que saber, amado hermano, nosotros que somos creyentes, si alguien nos pregunta ¿qué es testamento? ¿Qué tú dirías? Bueno, yo creo que es algo que queda escrito para un beneficiario. Una vez más, algo que queda escrito, casi igual con lo que me dijo mi hermana Neida. ¿Y qué más? ¿Algo más? Para un beneficiario, para algo que corresponda de esa persona para alguien. Ok. Marilicera, ¿alguna idea, hija? Testamento. Es algo que queda cuando alguien no está, algo escrito que ya, para los que ya no están. Ok, algo, los 3 dijeron algo escrito. Ok, ok, apuntan esto, escriben. Ok, la palabra testamento simple y sencillamente significa un acuerdo. Es acuerdo o pacto. ¿Ok? Un pacto es un acuerdo. En las Naciones Unidas continuamente están siendo pactos de paz. En otra palabra, este acuerdo, ¿ok? Significa que, ¿verdad? Se están poniendo de acuerdo para que tú hagas algo y yo respondo a lo que usted me ha dicho lo que va a hacer. Cuando nos casamos, ¿es un pacto? Y delante de la ley, ¿firmaron? ¿Quedó escrito? ¿Sí o no? Quedó escrito. ¿Por qué? Porque el acuerdo es que van a cuidar del uno al otro en riqueza o pobreza, en las buenas o en las malas, hasta que la muerte lo separa. Eso es el pacto. ¿Sí o no? Ahora, la pregunta viene a ser, ¿hay pactos que se invalidan? ¿Cómo es la palabra? ¿Invalidan? Se ponen inválidas porque uno no hizo de su parte. Pero yo le hago una pregunta. ¿Dios es mentiroso? ¿Dios es cumplidor de promesas? ¿Verdad que sí? Entonces es el hombre que no cumple su parte del pacto. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de un pacto. Dios bendiga a los hermanos que acaban de entrar. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Amén. Ahora, la pregunta viene a ser, porque si hay un Antiguo Testamento, un antiguo pacto, y que ahora hay un Nuevo Testamento y un nuevo pacto, ¿cuál era el pacto del Antiguo Testamento? ¿Alguien tiene idea? Hermana Teresita, hija. Ok, está bien, pero estamos aprendiendo, amén. Amén, hermano Juanito Ramos, hijo, yo sé que está sacudiéndose del frío. Amén. Pero aquí lo vamos a calentar rápido. Amén. ¿Cuál es el antiguo pacto? Bueno, el antiguo pacto es para que, o sea, el hombre iba a casar con la esposa y hasta que la muerte se separe. Bueno, esto todavía existe. Para que el hombre no esté solo. Ok, bueno. Hija. Los mandamientos. Bueno, va por un buen camino. Mano Luis, ¿qué opina? Aquí tú sabes que aquí nadie se escapa.
¿Alguna opinión? No sé responder. ¿Ok? La pregunta es, porque estamos estudiando el Antiguo Testamento. Hemos establecido de que la palabra testamento significa un acuerdo o pacto. Entonces, el Antiguo Testamento tenía un acuerdo, tenía un pacto. ¿Cuál era? Porque obviamente hubo un problema porque llegó el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál era, hermano Juan Francisco? ¿Qué opina? Serían dos pactos, el Antiguo Testamento y Nuevo. Bueno, De ser cumplido. ok. Son dos pactos, pero vamos a poder entender por qué. Amén, hermano Luzmin, ¿alguna idea, amado hermano? Bueno, es lo que yo entiendo. Pues por eso que vamos a compartir. Amén. Que digamos que en el Nuevo Testamento estaba la ley escrita, ¿no? Y es el acuerdo, pues. Ok. Todos van por un buen camino. Hermano Henry, ¿alguna idea, hijo? Pastor, yo estoy aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Bueno, un pacto que nos deja enseñanza que llevemos un legado de la nueva, como dice la hermana aquí, de los 10 mandamientos, como algo así. Ok. Están casi. Ajá. Siga. Sí, no, pero tú estás bien. No te quiero quitar la palabra, hijo. Dele. No, siga. Ok, muy bien. Hija. No se refiere al que en el antiguo pacto para perdón de pecados era que se hacían sacrificios, y ya en el Nuevo Testamento el sacrificio fue la muerte de Jesús. Va por un buen camino. Ok, ahorita ¿quieres decir algo, papá? Diga. Bueno, el antiguo pacto es si uno Ahí va. hubiera cumplido la ley, Ahí va. hubiera tenido salvación. Ok, ahí va. Nadie cumplió la ley, después vino Cristo. Tú lo has dicho. Ok, oiga bien lo que dijo el hermano. Ok. En el Antiguo Testamento se le había establecido, mi hermana Lisette mencionó los mandamientos. Ok. Pero además de los 10 mandamientos, había más de 715 ordenanzas, estatutos que el pueblo de Israel tenía que regirse. ¿Ok? Ahora, si el pueblo se sometiese, ¿ok? Este es el acuerdo, esta es la parte del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel se hubiera sometido a ser, amado hermano, y obedecer las más de 700 leyes, ordenanzas y estatutos, entonces el Señor le hubiera dado, amado hermano, la bendición de salvación. Pero hay un problema, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos? Romanos dice que todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria del Señor. Hubo un problema. Entonces por eso, amado hermano, Dios tuvo la necesidad de establecer un nuevo pacto. Porque ahora el pacto es este. Si yo creo en Cristo, amén, y yo deposito mi fe en Él, y yo voy en pos de Él, entonces, porque como Él derramó, amado hermano, su sangre en la cruz del Calvario, mi hermana mencionaba el sacrificio, porque en la antigüedad, cuando había pecado, la única forma de que hubiese remisión de pecados era ¿cómo? Por derramamiento de sangre. Y sangre de toros, sangre de animalitos. En cambio, en el nuevo pacto, ¿ok? Cristo fue, la lidiación fue el derramamiento de sangre para que todo aquel que creyere en Él no se perdiere, mas tenga vida eterna. Ese es el nuevo pacto. Amén. Porque, amado hermano, nadie, por más que uno trata de cumplir la ley, recuérdate, más de 700 leyes. Porque si tú fallaras en una, fallaba en todas. Un problema, ¿verdad? Un problema.
Y continuamente el pueblo de Israel, amados hermanos, cometía errores. Como continuamente cometemos errores, ¿sí o no? Es bien difícil. Ahora, el único que pudo, amado hermano, cumplir la ley fue Cristo. Él fue el único. El único. Por eso la Escritura dice, ¿verdad? Sin pecado era el Cordero de Dios. Eso es, sin mancha. Sin ninguna clase, amado hermano, de mancha. El Cordero de Dios. Entonces, ¿están viendo la importancia? Amén, de lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Amado hermano, porque alguien puede ser que les va a preguntar. Y ustedes van a tener que decir, o dar alguna explicación de lo que es la Biblia, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento, sí, hija. Si por ejemplo antes que eran más de 715 leyes, y ahora son 10, por decir los mandamientos, ¿no? Muchos no podemos cumplir ni siquiera los 10 mandamientos. Por eso en el libro de Gálatas menciona, somos salvos por gracia. O sea que Y esto es bonito, es excelente lo que tú estás trayendo. Entonces, porque a Pablo se le pregunta, ¿y la ley qué hacemos? ¿Nos olvidamos de ella? Es la palabra de Dios. Amado hermano, hay que ser, amado hermano, cumplidores de la palabra. Amén. Por ejemplo, cuando la Biblia menciona, no dará falso testimonio en contra de tu hermano. Entonces, ¿dónde queda eso? Entonces me pongo a hablar de todos ustedes y ustedes de mí. ¿Verdad que no? No se puede. Mira, hermano, la ley es palabra de Dios. Con el hecho de que el hombre no lo pudiese cumplir, no quiere decir que no tiene peso. Tiene peso. La cosa es aplicarla. La cosa es tratar de vivirla. Amén. Cristo la vivió. Amén. Y es importante que nosotros entendamos esto. No, ok. Amén. Vivimos en la gracia. Amén. Pero eso no nos da la llave para el libertinaje. ¿Me dejo explicar? Amén. La Biblia procura. Y lo dice, amado hermano, en Éxodos, sed santo como Dios es santo. Amén. Lo dice en el libro de Pedro, en el Nuevo Testamento. Amén. Estamos viendo que Dios es un Dios santo. Él es santo en el Antiguo Testamento y Él es santo en el Nuevo Testamento. Amén. Muy bien, entonces, los libros del Antiguo Testamento son un total de 39. Amén. Vamos a ver las 5 divisiones. ¿Ok? Y las 5 divisiones del Antiguo Testamento, amado hermano, se compone de esta forma. Los primeros 5 libros, ¿cuáles son? ¿Alguien se lo sabe? Pues espero que se sepan por lo menos el primero. Génesis, vamos a decirlo, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio. Ok, estos primeros 5, ok, primeros 5 libros, se llama el Pentateuco. Pentateuco, amado hermano, que significa 5. Y en hebreo, estos primeros 5 libros se llaman la Torah. ¿Han oído eso con los judíos? The Torah. La Torah. Y eso tiene un significado. Quiero que lo apunten. Amén. Yo le estoy dando una clase a nivel instituto, hermano. Amén. Le voy a dar el examen también. Nos asombramos, no les voy a dar el examen. Pero los primeros 5 libros, ¿cómo se llama? Pentateuco. Y en hebreo, ¿cómo se llama? Ahora, la palabra Torah, ¿ok? Significa instrucción. ¿Y qué es instrucción para nosotros? Doctrina.
Amén. Entonces, los primeros 5, nuevamente, Pentateuco, se llama Torah, que significa instrucción. Y luego viene, amado hermano, déjame ver. Los siguientes 12 libros se llaman los libros históricos. Yo les voy a decir, porque estamos viendo las divisiones. Primero la ley, amén, que el Pentateuco, la Torah, esos son los primeros 5. Luego los siguientes 12 se llaman los libros históricos. ¿Por qué? Porque narran de la historia, amado hermano, narran de la historia de Israel, su nacimiento, su transcurso, qué era lo que hacían, el tiempo, amado hermano, que entraban en cautiverio, en tiempo que estaban en victoria, en tiempo cuando estaban en derrota. El hermano narra cómo Israel, amado hermano, convivió delante de Dios. Y estos son los libros de historia, ¿ok? Son 12. Primero es el libro de Josué. Luego, Jueces. Luego, el libro de Ruth. Primera y segunda de Samuel. Primera y segunda de los libros de los reyes. Primera y segunda de Crónicas. Luego, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los libros históricos. Nuevamente hablan de la historia de Israel, cómo ellos convivieron, cómo ellos se relacionaban delante de Dios. Amén. Luego la tercera división son los libros que se llaman el libro de poesía y de sabiduría. ¿Cuáles son? Vamos a verlos. Son 5. Amén. Son 5. Hermano, esto para usted podría ser trivia, pero yo lo quiero instruir a ustedes para que no seamos nosotros gente ignorante, sino que seamos gente empapada en la palabra. Que cuando viene un charlatán y comienza a hablar cosas que no son, le paramos en seco. Amén. Es importante, amado hermano. Necesitamos solidez, un fundamento a donde vamos a edificar nuestra casa, nuestra fe, para que nadie nos tumba. Amén. Por eso yo tomo el tiempo para instruir de esta forma. La poesía esta tercera división, poesía y sabiduría, son compuestos de 5 libros. 1, el libro de Job, los Salmos, Proverbios, el libro de Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Ahora, yo me quiero detener un poquito aquí, amado hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque en esta división, la tercera división de la poesía y sabiduría, son libros, amado hermano, que son escritos en una forma que realmente cuando usted comienza a leerlo, son libros que te van a inspirar. Amén. La poesía, cuando hablamos de poesía, estas son palabras compuestas en una forma para inspirar. ¿Sí o no? ¿Alguna vez ustedes han escrito una poesía o han recibido una poesía de alguien? ¿Verdad? Es alguien que está escribiendo en inspiración. Ahora, ¿usted sabe lo lindo, amado hermano? Nuevamente, Dios no cambia, amén. Y si Dios no cambia,
Él está aquí mostrando, amado hermano, su forma artística, porque Dios, amado hermano, Él es multifacético. Él no solo es amoroso y fuego consumidor, Él tiene su carácter. Él le gusta, amado hermano, inspirar a los escritores, porque cada escritor, es más, apuntan esto, la Biblia está compuesta de más de 40 escritores. ¿Ok? Durante un transcurso de 1500 y 1600 años. ¿Ok? Dios es un Dios que inspira. Ahora, yo quiero que ustedes se pongan a pensar algo. ¿Ok? Como Dios no cambia, ¿cuántos están de acuerdo de esto? Amén. Y vemos que hay más de 40 hombres y mujeres, porque hubieron mujeres también que escribieron libros. ¿Cuáles son los 2 libros escritos por mujeres? 1 y Ruth. 2. Son los 2 libros escritos por una mujer, inspirada de parte de Dios. Ahora, como Dios no cambia, yo le quiero mostrar a la luz de la palabra, amado hermano, que Dios inspira a un hombre en el libro de Ezequiel, inspiró a Ezequiel, y él le presentó, amado hermano, un escenario celestial a donde él vio un trono y vio 4 seres vivientes y los describió con cara de hombre, león, águila y buey. ¿Ok? Y luego Juan, que es de otra época, él mira lo mismo. ¿Tú no encuentras eso interesante? Ezequiel vivió en una época diferente. Y él vio el trono. Y luego, miles de años después, Juan está describiendo lo mismo que vio Ezequiel. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Se lo muestro a la luz de la palabra. Vayan a Ezequiel, por favor. Y yo le quiero decir esto, hermano, porque una vez más, Dios es un Dios que inspira. Dios es un Dios que es, amado hermano, Él es multifacético. Amén. El libro de Ezequiel, toma su tiempo, busca el índice. Ahorita lo voy a decir. Ezequiel, capítulo número. Ahorita le digo. Ok, Ezequiel, capítulo número 1, versículo número, vamos a leer desde el versículo número 5 en adelante. No, 10, 1:10. Ok, no lo podemos leer todo, pero hermano, en sus casas necesitamos leer, amén. Ezequiel aquí, amado hermano, el Señor le está dando una visión. A donde la escritura dice, los cielos se abrieron. Eso está en el capítulo, versículo número 1, capítulo número 1, versículo 1, amén. Y luego miren lo que dice el 10. ¿Qué dice el 10? Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, cara de ¿qué? Buey, y a la izquierda en los 4, así mismo, había en los 4 cara de águila. Ahora vayan a Apocalipsis 4. Vayan
4, 7. Este es Juan ahora, otro siervo, inspirado de parte de ¿quién? De Dios, su Espíritu Santo. Miren lo que dice el 7. Y el primer ser viviente era semejante ¿a qué? A un león. ¿Qué dice Ezequiel? ¿Lo mismo? Segundo era semejante a un becerro. Aunque en Ezequiel dice buey, pero ¿no son similares? Claro que sí, ¿verdad? Y luego ¿qué dice? El tercero tenía rostro de ¿qué? ¿Y qué dijo Ezequiel? Que tenía rostro de hombre. Y luego dice, y el cuarto era semejante a una águila volando. No es casualidad, hermano. Dios es real. Y ahí, hermano, por eso mira, mira, oigan lo que le voy a decir. La Biblia no trata de probar que Dios existe. La Biblia afirma que Dios existe. Amén. Hay una diferencia. Afirma la Biblia que Dios existe. Y esto es una prueba. Amén. Pero me fascina porque Dios inspira. Amén. Entonces, a mí me gusta leer los salmos. ¿Cuánto les gusta leer los salmos? ¿Cuántas veces no hemos leído los salmos? Y, por ejemplo, el Salmo 42, cuando habla, oh alma mía, ¿por qué te abates? Cuando yo leo eso, yo entiendo, ¿para qué está afanado? Es como una palabra inspirada de parte de Dios que me llega al corazón cuando me siento como desesperado. Yo creo que todos hemos sentido en esa situación. Amén. Ok. Los proverbios, amado hermano, que tienen muchos. Realmente la palabra proverbio significa dichos sabios. Y es menester indagar los proverbios. Dios lo inspiró a la mayoría, a Salomón. Amén, porque Salomón era uno de los más sabios hombres en toda la faz de la tierra. Recuérdate, amado hermano, que cuando el Señor bendijo a Salomón, ¿verdad? Él le bendijo ¿verdad? Con la sabiduría, porque él no quería fama, no quería posesiones, él lo que quería era sabiduría para lidiar con el pueblo. Y yo le pido al Señor la sabiduría. Cada uno de ustedes son diferentes. Cada uno de ustedes tienen diferentes formas de ser. Amén. Y yo tengo que adaptar a cada uno de ustedes. Algunos son dóciles, otros son más iracundos. Algunos son pacíficos, otros son peleoneros. Se queda con la boca abierta usted. Pero a lo que voy, hermano, necesitamos sabiduría para lidiar con el pueblo. Entonces por eso Dios pone estos libros en el Antiguo Testamento para instruirnos. Amén. Ahora, esa es la tercera división. Y luego hay otras dos divisiones. Las siguientes divisiones, amado hermano, son los siguientes 5 libros que se llaman los profetas mayores. Amén. Los profetas mayores. ¿Quiénes son los profetas mayores? ¿Y por qué se le dice mayores? ¿Y por qué los siguientes, que es los profetas menores, se le dice menores? ¿Porque uno era más grande que el otro? ¿Qué opinan? Bueno, ¿Ah? porque a otro le fue revelado más cosas que a uno. Bueno, en ciertos modos sí, pero se le dice simple y sencillamente para profetas mayores porque sus contenidos son más extensivos. Amén. Mientras que los profetas menores, sus libros, tienen importancia, tanto como tienen importancia los mayores. Amén. Pero sus escritos o los digamos los versículos simple y sencillamente son menos. Por eso es que se le llama profetas menores. No porque están disminuidos ellos en categoría profética, jamás. Su mensaje profético es tan importante como los de los mayores. Solo que es menos que escribieron, simple y sencillamente. Amén. Entonces, los profetas mayores son 5. 1, Isaías. 2,
Jeremías. 3. Lamentaciones. 4. Ezequiel. Y 5. Daniel. ¿Un profeta qué es? ¿Alguien sabe? Un profeta es que ¿Ah? Dios habla, trae mensajes para el pueblo. Claro. Es un mensajero de Dios que trae palabra. Como lo ha dicho hermano Polonio, trae palabra. Puede ser, estas y las tres, recuérdate según lo que dice 1 Corintios 14, la palabra profética tiene 3 aspectos. ¿Cuáles son? Palabra exaltadora, palabra edificadora y palabra consoladora. Amén. A mí me gusta la palabra edificadora, que me hace crecer, que me insta, ¿verdad? Y nadie le gusta la palabra exaltadora. Nadie. Pero es necesario la exaltación, por eso que el Señor lo pone en la palabra. Amado hermano, ¿qué es la exaltación? Es llamarle la atención. Es hacer en ti un remordimiento de conciencia para que usted pueda cambiar. Amén. Daniel, tengo Isaías. Ok. La palabra profética, según lo que dice 1 Corintios, capítulo número 14, por ahí está, son 3 elementos. 1, edificadora. 2, consoladora. Y 3, exaltadora. La palabra de edificación es algo que te va a levantar, algo que te va a inspirar, algo que te va a promover. Amén. La palabra consoladora es compartir tu dolor. El consuelo, amado hermano, es compartir tu dolor. Si mi hermana algún día está llorando y yo vengo y le digo, mamita linda, yo estoy contigo, le doy un abrazo, estamos orando, pidiéndole al Señor que juntos, yo estoy compartiendo su dolor. Amén. Y hay palabras donde compartimos el dolor, hermano. Amén. Y luego, amado hermano, la exaltación que le acabo de decir, ¿verdad? De que es llamar la atención. Y esa es la que el pueblo... Pero tú sabes qué, amado hermano, yo me doy de cuenta que cuando hay, por ejemplo, prédicas acerca de lo que es el pecado, cuando uno predica arrepiéntese, cuando uno predica deja de estar haciendo las cosas ocultas, ¿ok? Eso es una exhortación porque estoy llamando la atención. Casi siempre cuando yo predico algo de ese índole y yo hago el llamamiento es cuando más gente pasa. Casi siempre. Predico uno de edificación. Ayer yo prediqué uno de edificación. ¿Verdad? La iglesia de autoridad. Traté de inyectarles eso. Amén. ¿Verdad? Yo hago el llamado, nadie llega. Pero cuando predico del pecado, casi por lo menos 2 me llegan. ¿Qué será? ¿Verdad? Amado hermanos, mira, una vez más. Nosotros somos hechos de polvo, hermanos. Reconozcamos que somos hechos de polvo. Amén. Y solo por la misericordia de Dios, amado hermano, estamos aquí parados. ¿Ok? Así que, ¿qué le quiero yo decir? Si cometo un error, humíllate delante de Dios. Y procuremos tratar de vivir una vida agradable delante de Dios. Que cuando trate de seducirnos el pecado, porque ¿verdad que el pecado seduce? ¿Verdad que el pecado trata de hacerte acercarse? Y recuérdate lo que dice la Escritura. Somos como las ovejas llegando hacia el matadero. Porque la oveja tiene corta vista. Y el enemigo nada más quiere seducir y reducirlo uno a esclavitud. Por eso seamos apercibidos de los ambientes. Que cuando el Espíritu te da alerta de apartarte, apártase. Simple y sencillamente, amén. Pero si comenzamos a entretener pensamientos y entretener el pecado, hermano, el que juega con fuego se quema. Amén. Bueno, entonces los profetas mayores ya se los dije, ¿verdad? Entonces los siguientes 12 profetas, amén, date de cuenta, amado hermano, que hay en el Antiguo Testamento, hay un total de 17
Amén. 17 profetas en el Antiguo Testamento. Perdón. Hay un total de 17 libros proféticos, es lo que quería decir. Los primeros 5 son los mayores y ahora los siguientes 12 son los menores. ¿Ok? ¿Cuáles son los profetas menores? Vamos a verlos, se los voy a mencionar. 1. Oseas. 2. Joel. 3. Amos. 4, que es un libro más pequeño. Abdías. Ese cuesta encontrarlo, que es una página nada más. 5. Jonás. 6. Miqueas. 7. Nahum. 8. Habacuc. Yo les prediqué hace 3 semanas atrás sobre Habacuc. No sé si se recuerdan. No, pastor, no lo recordamos. Si lo sabe Dios. 8. Sofonías. Oh, perdón, ¿ese es 9? 9, perdón. 9 Sofonías. 10. Ageo. 11. Zacarías. Y número 12. Malaquías. En total, ¿cuántos libros hay? Bueno, hay 12 libros proféticos menores. ¿Y cuántos mayores? 5. Amén. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros proféticos hay? En el Nuevo. ¿Ah? 1. ¿Cuál es? ¿Cuál? Apocalipsis, claro. En el Nuevo Testamento es el único libro profético. El libro del Apocalipsis. Entonces podríamos decir, en total de la Biblia son 18 libros, solo que 17 están en el Antiguo Testamento, 5 mayores, 12 menores, y luego el Nuevo Testamento, 1, el libro del Apocalipsis. Amén. Muy bien, amados hermanos. Ahora yo quiero mencionarle un poquito acerca de cómo los libros del Antiguo Testamento llegaron a estar juntos. Amén. Porque quiero que sepa que hay algunas Biblias que tienen más libros. Los hermanos que tomaron la doctrina básica, yo siempre se los menciono, y yo lo menciono otra vez porque vale la redundancia hoy. Amén. No sé si se recuerdan lo que hablamos. Amén. La Biblia que nosotros tenemos en nuestra mano, amados hermanos, la Biblia que usted es dueño de, es una Biblia que se llama la Biblia canonizada. Amén. Canonizada. Amén. Hay otras Biblias que no son canonizadas, que ustedes las pueden comprar en las librerías, y tenemos que tener un poquito de cuidado, amado hermano, porque les voy a explicar por qué. Hay otras Biblias que tienen más de los 66 libros. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros hay? Y en el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros hay? 27. Y la forma de recordarse es 3 multiplicado por 9 es 3 multiplicado por 9, ¿cuánto es? 27. 3 multiplicado por 9 es 27. Entonces 39, Antiguo Testamento, y 27, Nuevo Testamento. Es la forma de recordarse. Amén. Pero, ¿a qué voy? ¿Por qué hay algunas Biblias que tienen más libros? Amén. Hay, por ejemplo, la Biblia católica, amados hermanos, tiene extra libros. ¿No se han preguntado ustedes por qué? ¿Se recuerdan los hermanos de la doctrina básica?
Bueno, todos los libros fueron escritos por hombres. No fueron inspirados. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Ok? Ahora, y lo que dice Manelisset, ella se recuerda y ahí tiene razón. ¿Ok? La razón por la cual hay otras Biblias que tienen extra libros, amén, son porque esos libros no eran inspirados. Ahora, yo le acabo de decir que esta Biblia, ¿cómo es que se llama? La Biblia canonizada. Hay una palabra, la palabra canon tiene un significado. ¿Tú sabes lo que significa? Es caña, ¿ok? De canon, pero significa medida. ¿Ok? La medida. Entonces, yo quiero que entiendan, los hombres del canon, ellos dedicaron su vida a escudriñar cuantos libros les llegaba a las manos. Y tenía que dar cierta medida. Y si no daba la medida, rechazaban los libros. Por eso vemos esos libros en la Biblia católica que los hombres del canon lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no dieron la medida. ¿Cuál era la medida? La medida era que tenía que ser inspirado. ¿Y cómo sabían ellos que era inspirado? Porque daba testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les invito, amado, a indagar. Compre sus libros. Yo lo estoy diciendo por los estudios que yo he hecho. Amén. Entonces es interesante, ¿ok? Porque los libros que están en la Biblia católica, ¿ustedes saben cómo se llaman estos extra libros? ¿Alguien sabe? Apócrifos. ¿Han oído ese tema? ¿Alguien? ¿Alguien ha oído eso? Los libros apócrifos están en la Biblia católica. Ahora, todo tiene su significado. ¿Y tú sabes lo que significa apócrifo? Escondidos. Entonces la pregunta viene a ser, ¿es Dios un Dios que se esconde o un Dios manifiesto? Por eso los hombres del canon rechazaron esos, porque no dieron la medida. Estaban escondidos. Que tienen ciertas, amado hermano, validez histórica, sí, es cierto. Pero el problema es que también había muchos errores. Y nuestra Biblia lo consideramos nosotros infalible. No hay error. Amén. No hay error. Y solo Dios puede hacer eso. Después de tantos años, hermano. ¿Ya se está dando de cuenta? Ahorita le doy la palabra, hijo. ¿Ya se está dando de cuenta que Dios no cambia? Amén. Él es igual hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Hermano Juan Ramos. Sí, y es más, por ejemplo, Jesús, todos los apóstoles nos repetían los libros del libro de Isaías, pero esos libros escondidos, nunca vemos un apóstol Jesús mencionó de esos libros escondidos, ¿verdad? En cambio, él repetía el libro, lo que habló Jeremías, está escrito en el libro de Jonás, todo eso. Excelente punto. ¿Tú sabes por qué? Cristo nunca mencionó ninguno de los libros apócrifos, pero sí él mencionaba los libros del Antiguo Testamento. Entonces, si Cristo mismo no lo menciona, aún da más pauta para rechazar esos libros. A mí me han preguntado, pastor, ¿lo debería leer? Yo le digo, pues si tú quieres leerlo, pero jamás lo prediques. Que nadie